capítulo 11 generalmente lidia con la conducta dentro del culto público. Y en los versículos 2 al 16, Pablo aborda la conducta de los esposos y las esposas en el culto público. Pero déjenme iniciar con algunos comentarios sobre estos versículos. Decir que estos versículos plantean asuntos difíciles para los cristianos del siglo XXI es quedarse corto. Pero nuestra primera tarea es tratar de entender lo que Pablo realmente le está diciendo a la iglesia de Corinto. Y la mayoría de los comentaristas tendrán bastantes páginas de esto al respecto. Así que el objetivo de esta sesión es tocar algunas de las áreas que creo que nos ayudarán significativamente. Primero, no perdamos de vista los vínculos de la discusión que Pablo ya ha iniciado anteriormente. Primero, vemos que hay un vínculo en este capítulo con la discusión sobre los derechos descrito en el capítulo 9. Necesito concentrarme. Así que Pablo ha dicho que los derechos deben examinarse a la luz del cuidado y el respeto del uno del otro. Y no hay otro lugar más importante que dentro de la adoración pública. Mientras Pablo escribe, cualquiera que sea la razón para la falta de la cobertura de la cabeza u otra parte en las mujeres, él les está pidiendo que puedan detenerse de usar aquello que parece una libertad o un derecho que ellas tienen. Como veremos, mi propia opinión es que esto se relaciona especialmente en cómo actúan las esposas en el culto con respecto a sus maridos. Vemos también en este capítulo que las mujeres tenían el derecho a orar y profetizar en el culto público. Es bastante claro en el versículo 5 que las mujeres participaban públicamente en la oración y la profecía en las reuniones del culto. Ahora, ese es un cambio bastante radical con respecto al culto de la sinagoga. Pero Pablo en este capítulo no está debatiendo si esto debería suceder. De hecho, usa una palabra que describe que fuera un derecho como cristianos, que no les está diciendo a las mujeres no hagan esto. Él les está diciendo que mientras estén orando y profetizando, hay ciertos asuntos culturales que deben ejercer para mostrar respeto en la adoración pública. Y es aquí donde Pablo introduce el concepto de vergüenza. Y es un concepto que apenas existe en nuestras sociedades en la actualidad. Existe en algunas culturas del Medio Oriente todavía. No hace mucho tiempo un amigo mío se casó y ella provenía de una cultura muy distinta a la mía. Y como conversa el cristianismo, se casaba con un cristiano, pero era en contra de los deseos de sus padres. Ahora, ese fue un gran paso y muy doloroso, sino que era más profundo de lo que nosotros podríamos imaginar. Su matrimonio traería vergüenza al hogar de sus padres. Eso quería decir que sus padres perderían sus amigos, sus padres perderían su estatus en la sociedad. Ese es el tipo de vergüenza que Pablo tiene en mente. Esta vergüenza significa perder el estatus delante de las personas en la sociedad. Lo opuesto a la vergüenza es el recibir honor. Y el honor significa que nosotros ganamos reconocimiento en la comunidad y estatus. Así que en el Antiguo Testamento la idolatría podía dirigir a esta vergüenza ante Dios. En Jeremías 8:9 vemos que dice que los sabios serán avergonzados, que ellos habían rechazado la palabra del Señor. Suena bastante como lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta epístola. Así que la vergüenza de la cual Pablo está hablando aquí pudo haber tenido una gran y poderosa connotación en la sociedad corintia. Es una sociedad donde todos quieren estatus. Estar avergonzado significa perder estatus. Pero para Pablo también la idea lleva la connotación de vergüenza delante de Dios, porque avergonzar al esposo en público implicaba ir en contra del orden creado por Dios, como Pablo argumenta en este pasaje. ¿Qué es lo que significa, sin embargo, en términos prácticos? Es que Pablo está abordando un asunto que es principalmente culturalmente específico. ¿Qué me refiero con eso? Bueno, si una esposa usa un velo en la iglesia en Inglaterra, nadie haría una relación que eso tiene algo que ver con su esposo. Y si una mujer no usa un velo que le cubra, nadie en 1000 años en Inglaterra pensaría que está siendo irrespetuosa hacia su esposo. De hecho, la idea de utilizar sombreros veríamos como parte de la moda antigua en Inglaterra. Así que esto es bastante cultural y específico.
Cualquier discernimiento adecuado de cómo se aplica esto a las esposas y los esposos en la iglesia moderna nos llevará a pensar aquello que podría causar deshonra en este tiempo, y eso puede diferir dependiendo en qué país vive. Pero el principio, por supuesto, permanece. El esposo cristiano y la esposa cristiana deben asegurarse de traer honor y no deshonra o vergüenza hacia su cónyuge, especialmente mientras adoran juntos. En otras palabras, este es un ejemplo específico, regla general que se nos ha dado de edificar la iglesia y buscar el bien de otros en lugar de ejercer nuestros propios derechos. Sin embargo, es importante notar lo que Pablo está diciendo sobre la relación del esposo y la esposa. No podemos simplemente pasar por alto este pasaje porque en nuestro tiempo el uso del velo sea algo neutral. Así que veamos a dos preguntas que nos plantea el pasaje. La primera es si Pablo se dirige aquí a todos los hombres y mujeres o solamente a esposos y a esposas. Aquí debemos notar las palabras que está utilizando en el griego. Hay dos palabras que se están utilizando, aner por hombre y gune para mujer. Ahora, esas mismas palabras en el griego pueden significar hombre y mujer, o también pueden significar esposo y esposa. ¿Alguno de ustedes tiene una Biblia en griego? No sé griego. Así que en los versículos 3 en adelante tenemos estas palabras que se están usando. Y en el verso 3 vemos que hombre se refiere a todo hombre. Cabeza de todo hombre es Cristo. No solamente se está refiriendo a los esposos, eso es verdad para todos los hombres. Pero ¿qué es lo que pasa en el versículo 4? Mi propia opinión aquí, probablemente de la mayoría de las personas, es que en el versículo 4 Pablo se refiere específicamente a esposos y a esposas en vez que a todo hombre y toda mujer. Ahora, esto puede sonar un poco técnico, pero cuando las palabras aner y gune aparecen juntas en el griego, usualmente se refieren a un hombre casado o a una mujer casada. Y ya hemos visto eso en 1 Corintios 7. También en los versículos 8 y 9, Pablo apela a la creación. Cuando lo vemos que es una apelación a la primera pareja casada. Pero luego también podemos ver lo que sucede en el capítulo 14, versículo 35, donde claramente está hablando de esposas, porque les dice a estas mujeres que pregunten a sus esposos en sus casas. Así que en ese caso tiene que referirse a esposas. Así que en general el asunto de cubrirse la cabeza tiene que ver con las esposas y su sensibilidad de no avergonzar a sus esposos en público. No sabemos exactamente y completamente qué es lo que esta práctica significaba en ese tiempo. No tenemos simplemente suficiente información. Históricamente hemos escuchado de que las mujeres necesitaban usar velos. El problema con esa traducción es que la palabra velo no aparece en el griego. De hecho, el griego es bastante difícil ahí. Pablo está diciendo literalmente es esto. Él lo que está hablando es de lo que cae de la cabeza. Ni siquiera utiliza la palabra cabello. Así que en el verso 5 dice, cada mujer o toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra a su cabeza. Así que puedes imaginarte por qué algunas personas dijeron que deben usar un velo, pero probablemente lo que se está refiriendo más cercanamente es al estilo de pelo que tenían. Nosotros sabemos que las mujeres romanas, cuando ellas estaban en público, usualmente se ponían el pelo hacia arriba. Casi la gran mayoría de las personas en ese tiempo tenían pelo largo, pero cuando estaban en casa con sus esposos se dejaban caer el pelo. Es posible que eso sea lo que Pablo está pensando aquí, pero de alguna manera la esposa cristiana, uniéndose ahora a la nueva libertad que tenía de poder hablar en público, estando lado a lado con su esposo, lo estaban haciendo con su pelo caído. Posible que eso haya estado trayendo vergüenza públicamente dentro de la iglesia. Podría implicar que la mujer podría estar como despreciando con otras personas. Así que el esposo es deshonrado y la iglesia no está siendo edificada. Ahora, eso es bastante especulación, así como el sugerir el velo, pero no hay evidencia de ese tiempo que tanto las mujeres judías o incluso las gentiles hayan usado velos. Correct. Así que lo que estoy diciendo es al menos posiblemente correcto. Pero tal como ustedes pueden verlo, claramente es un asunto cultural. Pero luego tenemos otro problema también,
Pablo aquí está jugando con palabras. Él está refiriéndose a la cabeza física y luego está diciendo que el esposo es la cabeza de la esposa, a lo que se refiere al liderazgo. Pero la pregunta que nosotros enfrentamos hoy es cuáles son las connotaciones de la palabra cabeza y autoridad. Tradicionalmente se ha asumido que la palabra cabeza, que es usada metafóricamente en el verso 3, se refiere usualmente a una persona de mayor estatus o rango. Y este uso metafórico de forma natural puede implicar algún tipo de autoridad sobre otra persona. Y a través de la historia, estos versos se han entendido de esa manera, hasta probablemente quizá los últimos 100 años. Así que yo creo que Pablo está utilizando la palabra cabeza de esta forma y que inevitablemente está implicando algún tipo de autoridad sobre otro. Para mí creo que es especialmente importante no separar esta parte del capítulo 11 de lo que se ha dicho antes. Es un nuevo tema, una nueva situación. Pero recordemos que gran parte de esta epístola está lidiando con los elitistas, quienes se estaban jactando de su rol de liderazgo dentro de la iglesia. Y creo que lo que Pablo está haciendo es decir a las esposas, no les está diciendo algo mayor de lo que les ha dicho a los elitistas. Esposas, en vez de alardear de su estatus, edifiquen al otro. En una cultura donde la forma como vistes podía indicar la naturaleza de tu relación con tu esposo, entonces refleja el hecho de que este hombre es tu esposo y es tu cabeza representativa. Ahora, habiendo dicho todo esto, que incluso algunos de mis amigos podrían estar en desacuerdo porque hay bastantes debates al respecto, quisiera lidiar con una cosa más. Si Pablo aquí está diciendo que el esposo es la cabeza de la esposa y eso implica algún tipo de autoridad sobre el otro, ahora, ¿eso acaso implica que la esposa tiene un estatus inferior? ¿Acaso la autoridad en una persona implica inferioridad en la otra? Muchas personas modernas dirían que sí implica una inferioridad en la segunda persona. Es por esa razón que muchas personas odian la idea de que el esposo sea la cabeza de la esposa, porque para ellos está sugiriendo que la esposa es inferior. Pero eso simplemente no es verdad en muchas situaciones, pero especialmente dentro de la iglesia donde Cristo es nuestro modelo. Por ejemplo, la posición de liderazgo o de pastorear el rebaño es un rol que algunos de los del pueblo de Dios están llamados. Y aún así, cualquiera dentro de la tradición cristiana entenderán que tanto el líder como el rebaño tienen el mismo estatus como miembros de la comunidad de Dios. Como pastor yo mismo de un rebaño, puede que Dios me haya dado una responsabilidad de liderazgo, pero eso en ningún sentido sugiere que yo sea superior a alguien o que sean inferiores a mí. La sumisión voluntaria no implica nada sobre la superioridad o inferioridad. En segundo lugar, debemos reconocer que como individuos podemos someternos voluntariamente al otro. En el matrimonio es posible que la mujer se someta voluntariamente a su esposo, tal como se sugiere en Efesios 5, y eso significa someterse a la autoridad de su esposo. Y en ninguna manera se sugiere que ella sea inferior o que de alguna manera le permita actuar a su esposo de manera autoritaria, o que de alguna manera él sea más importante en el matrimonio. No significa en ningún sentido que él sea más superior. La esposa se somete voluntariamente en un matrimonio cristiano y al esposo se le ha dado el rol del liderazgo espiritual y refleja el amor del Señor Jesús por su iglesia. Así que mientras observamos este pasaje difícil, debemos ser muy cuidadosos de no poner cargas que no se encuentran en el texto. Así que tanto la palabra autoridad o la palabra cabeza han creado una gran reacción en la actualidad. Igualmente debemos tratar de comprender el contexto de Pablo y el problema general de las personas que se jactaban de su estatus. Y solamente cuando hemos hecho eso podremos preguntarnos a nosotros mismos si es que hay formas entre esposos y esposas, incluso en la actualidad,
formas en las que pudieran traer vergüenza o deshonra el uno al otro. Recuérdense que se nos ha dicho en otras partes de las Escrituras que el matrimonio debe reflejar el amor del Señor por su iglesia. ¿Dónde podría ser eso más importante que dentro de la misma iglesia, mientras nos reunimos para adorar? Así que, finalmente, mi propio resumen. Y en estos versículos, Pablo aborda la manera en que los hombres y las mujeres casados deben demostrar respeto mutuo, sin traer vergüenza al cónyuge en público. Está especialmente preocupado por las esposas que ejercían su derecho a orar y profetizar en el culto público. Ellas deben reflejar de una manera cultural apropiada que mientras oran y profetizan, no estaban buscando usurpar la autoridad espiritual de su esposo. Así que creo que eso nos provee un resumen de esa parte del capítulo 11. Hay otros problemas ahí que probablemente no vamos a lidiar completamente, pero esta idea de traer vergüenza sobre el esposo es parte de lo que vuelve a aparecer al final del capítulo 14, cuando se les llama a las esposas a estar en silencio en la iglesia, cuando, como veremos más adelante, cuando sus esposos están profetizando. Al otro asunto, que era el estilo de los peinados, que fue probablemente el asunto, es lo que Pablo dice en los versículos 15 y 16, que el cabello de una mujer es su gloria y que, por lo tanto, el cabello del hombre deba ser corto. Tenía que ver con el aspecto de la relación sexual entre el esposo y la esposa. De hecho, nosotros tenemos todavía la expresión en inglés, que dejes caer tu cabello. Y la idea es que es una frase que dice que seas completamente accesible. Así que sé que este capítulo va a crear muchas preguntas. Pero déjenme avanzar a la última parte del capítulo 11, porque en la segunda mitad del capítulo sigue hablando de la conducta dentro de la adoración. De los versículos 17 al 34, Pablo habla de la cena del Señor. Así que en la segunda mitad del capítulo 11 encontramos un tema aparte, pero también es otro lugar donde Pablo estaba viendo problemas en la adoración pública, que continúa abordando en los capítulos 12 y 14. Y aquí vemos nuevamente otra división entre los ricos y los pobres. Ahora no está claramente establecido si aquellos que eran prósperos eran también el mismo grupo de los elitistas, pero puede que ese haya sido el caso. Aquí vemos que Pablo repite 2 veces en los versículos 17 y 22 que Pablo no los alaba. ¿Por qué esto es tan grave lo que está pasando? Pablo dice que el resultado de este pecado, de esta división, que se está mostrando en la cena del Señor, es que ellos no se están reuniendo para lo mejor, sino para lo peor, versículo 17. En otras palabras, en vez de reunirse para edificarse en sus relaciones como pueblo, ellos están ignorando las implicaciones del pacto. La comunidad debería reflejar la unidad y el amor en Cristo, y ellos deberían elevar a Cristo como su Señor. Así que, ¿qué es lo que estaba pasando en estas reuniones para la cena del Señor? Pablo insiste que los pobres estaban siendo humillados. Si ustedes observan al versículo 21, dice que algunas personas comían su propia cena. Y es bastante claro en el versículo 22 que ellos eran los prósperos, porque Pablo dice ellos tienen sus casas para comer y beber. Solamente los prósperos tenían sus propias casas. Lo que estaba pasando probablemente aquí es que estas iglesias en casa se estaban reuniendo en las casas de las personas prósperas, lugares donde había el espacio suficiente para que todos pudiesen entrar. Y como buenos receptores, ellos proveían la comida. Y los prósperos estaban en el salón de estar, y ellos se acostaban para comer. Y nosotros sabemos por las excavaciones que en las salas de estar podían caber como 13 a 15 personas. Y probablemente ellos habían comido, y había otras personas que estaban como en la entrada. Es como en la parte de la entrada dentro de una casa romana, y era bastante amplio. Así que en la gran parte de muchos atrios, en la parte de la entrada, hasta 40 o 50 personas podían entrar. En las comidas romanas, el hecho de recibir una invitación y el lugar donde uno estaba sentado se refería o simbolizaba el estatus. Así que, ¿de qué está preocupado aquí Pablo?
es que esta división es una negación del significado de la cena, que en realidad debe ser un tiempo de la coinonía, puente para la participación juntos. Así que démosle un vistazo a lo que Pablo dice. Como una comida pactual, como una coinonía con el Señor, la cena del Señor es sobre todo una reunión con el Señor en sí mismo. Se trata de la adoración y se trata de volver a afirmar el compromiso con el Señor del pacto y también de una renovación de aceptar los términos de su pacto. En el capítulo 11 la palabra coinonía no es usada, pero el énfasis completo está en el hecho que a través de su muerte por su sangre, Él ha establecido el nuevo pacto. Y es este pacto el que es el enfoque. La copa y el pan representan la sangre y el cuerpo, que fue sacrificado para poder establecer el pacto. En las palabras pronunciadas para la cena del Señor, Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y luego en el versículo 24 aquí vemos que el pan es dado y partido por vosotros, que nos recuerda a Isaías 53:12, donde nosotros leemos del siervo que será aplastado por los pecados de muchos. Así que, ¿qué es lo que debía pasar en esta cena? Los cristianos iban a tomar la copa y el pan en memoria de mí. Pero como hemos visto, este memorial está definido por el contexto de una comida pactual y tiene también traslapes con las comidas de la Pascua. Si ustedes se recuerdan, la iniciación de este momento por Jesús sucedió en el tiempo de la Pascua. Ha hablado de que Cristo es el Cordero Pascual que ha sido sacrificado en el capítulo 5. Así como la liturgia de la Pascua, en la cual los participantes se recuerdan de su redención cuando ellos comen el pan y las hierbas amargas, y ellos pueden decir, Él nos ha traído de la esclavitud a la libertad. Aquí los eventos han sido hechos reales en el tiempo presente y son reconocidos para todas las generaciones de los cristianos. Esta es la forma como los cristianos se alinean con el Señor del pacto. Este es el pacto en el cual ahora los cristianos participan. Y es eso lo que es el corazón de la cena. Ahora, esto es bastante diferente a la forma como muchos evangélicos miran la cena del Señor. Hay muchos que lo ven como un simple memorial o recordatorio. Yo veo mi comunión de esta forma. Yo recuerdo que Jesús ha muerto por mí, por mis pecados. ¿No es eso maravilloso? Gracias, Señor. Ahora, por supuesto, todo eso es verdad, pero eso es reducir la idea de la cena del Señor a algo que es casi insignificante. Lo que Pablo está diciendo es algo mucho más profundo que eso. Está alineándose con la comida, en la que cada generación decía con la Pascua, Él nos sacó de la esclavitud. No utilizaban la oración pasada de una generación antigua, sino que ellos estaban identificando a sí mismos con ese pueblo y con la gracia de Dios para que trajo esa salvación para ellos. Así también nosotros debemos ver la cena del Señor. Y ahí es donde nosotros verdaderamente recordamos que Cristo ha muerto por nosotros, pero recordamos también que la sangre es la sangre del nuevo pacto. Jesús, de hecho, nos ha dado esas palabras. Quiere que nosotros en nuestra generación nos comprometamos al pacto. Él murió por nosotros. Nosotros nos identificamos con su muerte. Y lo que hacemos cuando hacemos eso es comprometernos nuevamente a la obediencia con aquel que es Señor, mientras al mismo tiempo agradecemos por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que en términos visuales, como un sacramento porque ha sido dado por el Señor, tenemos la misma palabra de Dios que nos está diciendo que Jesús es nuestro sacrificio, que Él es nuestro Señor del pacto, que nosotros somos su pueblo, que nos volvemos a comprometer con Él y que nosotros le servimos y le obedecemos, porque eso es lo que el Señor quiere. Eso es para lo que Él murió, para que haya una iglesia que le sirva y le ame y que refleje su amor al mundo. Este es el tipo de doctrina de la Cena del Señor que Calvino enseñaba, y de hecho la mayoría de los reformadores. Y aún así pienso que incluso en algunas iglesias reformadas hemos perdido parte de eso.
Es realmente un asunto bastante serio venir a la cena del Señor. Y porque Él es el Señor del pacto, si nosotros no nos acercamos de la manera apropiada, Él nos juzgará. Y por eso Él dice que nos examinemos a nosotros mismos, o Él nos juzgará como también juzgó a Israel. Y dice, sean cuidadosos, porque incluso algunos de ustedes están enfermos. Y de una manera profética, dice, esta es una advertencia para ustedes, que no están tomando con seriedad la relación que tienen con este Señor en la cena pactual. El objetivo de este servicio es que nosotros nos volvamos a comprometer al Señor, porque nos hemos identificado con su sangre derramada. Como dice Pablo en el capítulo 10, hemos participado en la muerte de nuestro Señor Jesús. En Gálatas, Pablo es capaz de decir, yo he muerto juntamente con Cristo. Él se identifica tan cercanamente con Cristo. Él ve a Cristo como su cabeza representativa. Está ahí centrado en Cristo. Eso es a lo que el servicio de comunión apunta. Y un punto final es sobre la escatología en la cena del Señor. En el versículo 26, Pablo ve la cena como una proclamación del Evangelio, una proclamación de la muerte del Señor hasta que Él venga. En otras palabras, habrá un día en que estos símbolos pasarán, pero la cena habla en un sentido escatológico, no solo porque apunta al retorno de Jesús, para que su pueblo no sea juzgado en el último día. Así que Pablo habla nuevamente de la imposibilidad de divisiones o facciones. Y dice que este sacramento llevará a revelar nuestros corazones en las palabras del versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Creo que lo que eso significa es simplemente esto. Personas que no toman con seriedad de la cena del Señor, que no les importa recomprometerse con el Señor del pacto, que buscan ignorar que este Señor murió por ellos, tales personas comerán y beberán juicio, porque no están discerniendo el cuerpo de Cristo y no están entendiendo el lugar de la iglesia. Quizá lo están tomando simplemente como algo supersticioso. Se puede ver eso bastante en la sociedad católica romana, donde es algo más que simplemente superstición. Debo hacer esto, sin ningún tipo de entendimiento, de compromiso al Señor, sin ningún entendimiento del pecado que lo llevó a la cruz. Así que esta comida es un lugar donde las personas se encontrarán siendo disciplinados por el mismo Señor, mientras Él los juzga para precisamente llevarlos al cambio y al arrepentimiento. Como dice el versículo 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que vemos la cena del Señor.